Bueno, un gusto poder estar con ustedes. Está cómodo esto, así no tengo las manos libres. Yo soy bastante inquieto con las manos, entonces tengo las manos libres. Un gusto estar con ustedes, hermanos, en este sábado y poder compartir el mensaje. Creo que había estado aquí hace el año pasado, me parece, si no me equivoco, ¿no? Estuve la vez anterior acá, fue el año pasado. ¿Mm? Yo hasta estaba tratando de recordar incluso a ver con quiénes ya nos habíamos visto el año pasado también. Así que bien, un gusto para mí estar con ustedes en este sábado. Saben, nos encontramos sirviendo a Dios en el área del departamento de publicaciones, también en el espíritu de profecía, servicio de espíritu de profecía y el departamento de salud. Así que estamos a disposición de ustedes para colaborar en cualquiera de estas áreas. De hecho, ayer estuvimos visitando en Colonia del Sacramento a un grupo de colportores que hay en nuestra unión. Una gran parte del grupo de colportores que hay se reunió allí y estuvimos compartiendo con ellos. Están finalizando un periodo que termina los primeros días de julio, así que fue lindo verlos y ver cómo van avanzando. Están trabajando casi todos en la zona del departamento de Colonia, aunque hay algunos ahí en Flores y en Soriano. Y ahora en el invierno están viniendo unos casi 40 estudiantes que van a estar colportando. Los estudiantes también, además de llevar adelante el ministerio, necesitan poder continuar con sus estudios, así que el colportaje también les brinda la posibilidad de juntar los recursos para poder estudiar, así que les pido que estén orando por estos jóvenes estudiantes. Y en agosto vamos a tener una capacitación para aquellos que quieran conocer más acerca del ministerio del colportaje. Los primeros días de agosto vamos a tener esta capacitación. Y yo quería compartir con ustedes, ya que me tocó venir acá, un testimonio de hermanos nuestros en Mendoza, que ocurrió hace algún tiempo atrás. Me gustó mucho este testimonio. Tal vez sea de inspiración para algunos de nosotros, motivarnos a poder servir a Dios también a través de nuestros dones, ¿verdad? En este caso, en este ministerio. Compartimos el video. Estamos aquí en la bonita localidad de Malargüe, al sur de Mendoza. Tengo el privilegio de pastorear el distrito de San Rafael. Estamos trabajando muy lindo con un colportor que realmente está brindando un servicio muy especial. Mi nombre es Andrés Lucas, soy colportor y hace 3 años y medio que colporto aquí en Malargüe. Mi abuelo fue colportor, mi papá fue colportor. Y yo nunca quise ser colportor, y bueno, hasta que el Señor me llamó, estuve ahí un poco resistido unos meses, pero bueno, hace 6 años que colporto, soy colportor credenciado, y la verdad que encontré, creo que mi vocación plena a lo que me quiero dedicar de por vida. Andrés, el año pasado me decía: Pastor Mario, yo quiero colaborar con el evangelismo. No puedo dar estudios bíblicos a tantas personas que surgen aquí.
los interesados para estudiar la Biblia eran muchísimos. Entonces ahí es donde hablo con el director del campo para poder traer alguna asistencia que pudiera dar esos estudios bíblicos, porque en un momento llegamos a tener 100 estudios bíblicos. Y gracias a Dios hemos podido conseguir a un hermano que está dando todo su tiempo para este ministerio, el hermano Darío, y estamos trabajando en equipo, ¿no? Bueno, me siento muy feliz de participar de este programa de los dos ministros. Tengo el privilegio y la alegría de poder visitar a los contactos que Andrés está haciendo a través del colportaje, de la obra de la salud, y estamos teniendo muy buenos resultados y el motivo de agradecimiento a Dios es porque se puede ver los cambios que se están realizando no solamente a nivel personal, sino en las familias, en la ciudad de Malargüe, reuniéndonos con las personas que están conociendo a Cristo y que están siendo beneficiadas con este lindo proyecto también. Con la ayuda de Dios se pudieron abrir 2 grupos pequeños, uno en casa y otro con el instructor, en el cual surgieron la presencia también de esta gente que empezó a estudiar la Biblia, cristianos sinceros que verdaderamente empezaron a tomar su decisión por Jesús. Mi nombre es Gabriela Ayala, soy instrumentadora quirúrgica, trabajo en el Hospital Regional Malargüe. Hace varios años que venía sintiendo malestares físicos y eso me llevó a no descansar bien en noche, levantarme fatigada, ir a trabajar con dolores musculares y bien fatigada, y yo necesitaba mejorar mi estilo de vida, mejorar mi salud. Entonces, bueno, con todos los libros que me acerca, y la verdad que me han servido muchísimo. Al poco tiempo veo la mejora física a través de los cambios que él me propuso. Aparte de todos los libros de salud que él me ofrece, de Andrés, también me ofreció la posibilidad de conocer a Dios. Manda sus misioneros a mi casa y empezamos a recibir las charlas con mi hija. Mi mamá me dice, ¿querés empezar a estudiar la Biblia? Le dije, bueno. Cuando va transcurriendo cada lección, mi hija me hace la pregunta de ¿cuál es el siguiente paso que debemos tomar, mamá? Y creo que es el bautismo. Habíamos terminado de ver la lección del bautismo, lo charlamos con mi papá y nada, y decidí bautizarme. La primera que quiere bautizarse es Candelita, es mi hija. Así que como familia hemos decidido bautizarnos y seguir a Jesucristo. Cada día que pasa me convenzo más que es un ministerio en el cual el Señor ha elegido para poder llegar a muchísima gente, como Gabriela, Candela, que quieren tomar la decisión por Cristo. Espiritualmente quieren dar un paso más en su vida y jugársela por Cristo, porque ahí es donde cierra este ministerio, de poder ver cómo gente decide bautizarse o decide entregar su vida a Cristo. Yo creo realmente que esto cambió mi vida, pero también creo que el ministerio que está haciendo Andrés tiene que llegar a más vidas. La gratitud sea al Señor por el privilegio que me da de tener un compañero ministro en este plan de los dos ministros. Seguimos orando para que en cada iglesia el Señor llame y levante a ministros para que sigan llevando el portaestandarte del Evangelio a través de las publicaciones. Por medio del programa Los Dos Ministros seguiremos sirviendo al Señor. El pastor, el colportor. Me gustó mucho este testimonio, por eso quería compartirlo con ustedes. No sé si lo conocían o lo habían visto. Y ese es el servicio que están llevando adelante estos ministros que fuimos a ver ahí en Colonia del Sacramento.
Justo aproveché que estaba mi papá para llevar a mi papá, porque nosotros como familia somos fruto de la tarea de un colportor que hace muchos años llegó a la localidad de Corrientes, cuando no existía obra evangélica adventista en Corrientes. Este colportor, que también era enfermero, pastor, pasó colportando por las localidades de General Paz, San Miguel, y así entregaron su vida a Jesús la familia Esquivel y la familia Molina. Las dos familias que él visitó, el colportor se llamaba Bruchi, apellido Bruchi, Pedro, estuvo colportando por estas localidades, y la familia Esquivel decidió mandar a su hija Desideria al Colegio Adventista de Plata, en ese momento la Universidad hoy Adventista de Plata, y la familia Molina decidió mandar a su hijo Prudencio al Colegio Adventista de Plata en ese momento a estudiar teología y enfermería. Así que ahí Prudencio y Desideria se conocen en el Colegio Adventista de Plata, se casan, van a servir a Dios, y fruto de ello surge mi papá. Y fruto de ello seguimos nosotros. Si contáramos solamente el fruto de uno de las personas que visitó Pedro Bruchi, podríamos contar solamente una ramita, un pedacito de su ministerio. Podríamos decir que nosotros, la herencia de mi papá, digamos, la descendencia de mi papá, somos más de 40, entre hijos y nietos. Entre hijos y nietos, sí, sin contar los bisnietos. Entre hijos y nietos más somos más de 40. 5 pastores, 2 sirviendo directamente en el Ministerio de las Publicaciones, 2 como misioneros de ultramar. ¿Se dan cuenta lo que produce la siembra de la semilla? Que esto mencionaba recién aquí el colportor, ¿no? Él contaba el caso de Gabriela, que vi, yo pude presenciar el bautismo de Gabriela en un encuentro como el que me toca asistir ahora en mediados de julio en la casa de Tora. Se necesitan estos misioneros. La iglesia agradece mucho el ministerio de los misioneros. Yo agradezco mucho porque son una bendición. Así que en agosto, los primeros días de agosto, vamos a tener una capacitación para aquellos que desean servir a Dios en este ministerio, y por supuesto la iglesia de Salinas está invitada. Es cuestión de contactarse con nosotros, estamos a disposición para darles más información sobre este tema. Bien, quiero compartir con ustedes un mensaje que se encuentra en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y hay a ver si encuentro, hay un capítulo del libro El deseado de toda la gente que analiza esta historia, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, ya les digo desde qué parte. En el capítulo 10, desde el versículo 25 en adelante. Tengo aquí aquí está. Estoy buscando el libro El deseado de todas las gentes. El capítulo, si yo no me equivoco, es el 54. Elena White hace un análisis interesante, un párrafo. Ella comenta acerca de lo que vamos a estudiar ahora.
Dice, al iniciar el capítulo, dice así: en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros y en la bondad genuina. Esto dice al iniciar el deseado de toda la gente es el capítulo. En realidad, esta historia, la historia del buen samaritano, muchas veces ha sido conocido como una parábola, pero la realidad es que es una historia que ocurrió y los personajes de esta historia están presentes en el momento que se genera este diálogo inicial desde el capítulo 25. Nosotros vamos a analizar desde el versículo 30 en adelante, pero hay una introducción del capítulo 10, versículo 25 hasta el 30, hay una introducción, porque un intérprete de la ley se acerca a Jesús para conversar con él y le propone un diálogo en torno a qué puede hacer alguien para heredar la vida eterna. Como era un maestro de la ley, un intérprete de la ley, Jesús lo anima a que él descubra en lo que él había leído, que él mismo descubra qué era lo que necesitaba hacer. Y entonces Jesús le dice, ¿qué leíste en la ley? Ya que te dedicas a enseñar acerca de esto, ¿qué leíste? Y entonces el hombre responde correctamente y le dice, bueno, que hay que amar a Dios y que hay que amar al prójimo. Entonces, con esta respuesta Jesús le pone un 12 como nota final y le dice, perfecto, respondiste muy bien. Pero el hombre propone un cambio, un giro en el diálogo. Y el giro que propone en el diálogo tiene que ver con la palabra prójimo. Entonces, claro, hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Y entonces este intérprete de la ley dice, ¿y quién es mi prójimo? Claro que para nosotros hoy nos parece una pregunta de un maestro, no pareciera una pregunta desafiante para alguien que era un maestro como Jesús, o sea, es de un maestro a otro maestro. Se supone que este maestro, intérprete de la ley, está reconociendo a este otro maestro, Jesús, como un maestro superior, por eso va y propone este diálogo, pero uno hoy lo ve como una pregunta que no es esperable de alguien que era un erudito de la época. Porque en realidad, la pregunta es más desafiante de lo que parece a primera vista. Los judíos, los israelitas, tenían una interpretación de esto, de la palabra prójimo, bastante diferente a la que nosotros tenemos hoy. Y aquí radica la dificultad para responder esta pregunta para un maestro como Jesús en ese momento. ¿Por qué? Porque para los israelitas, prójimo era solamente un familiar directo, de sangre. Para los más ortodoxos israelitas, ¿no? Para los más reservados, consideraban que prójimo era solamente un familiar de sangre. O sea, por ejemplo, no entraba la suegra. Por ejemplo, ¿no? No era prójimo. Pero los que eran un poco más abiertos, o tal vez más equilibrados en su concepto, consideraban que prójimo podría ser también, se podía extender hacia la familia extendida, se podía agrandar el concepto a la familia extendida, o sea, familia directa y familia indirecta. Entonces todos ellos podían ser prójimos. Y los israelitas más liberales, los que eran más liberales y tenían el concepto más liberal de la palabra prójimo, consideraban que prójimo podría ser cualquier israelita. ¿Está bien? Cualquier israelita, no es si es tu familia directa, no, pero cualquier israelita podría ser un prójimo. ¿Entienden la dificultad para responder la pregunta que tiene Jesús? Si Jesús responde que un prójimo podría ser un samaritano, si Jesús dice un prójimo podría ser un samaritano, porque es lo que va a responder finalmente
con la historia que cuenta, pero si Jesús dice directamente, y prójimo podría ser hasta un samaritano, podría ser apedreado en ese lugar. Porque judíos y samaritanos no solamente que no se llevaban, sino que se odiaban, tenían un conflicto que había empezado hace muchísimos años y que se había profundizado con el tiempo. Ustedes saben cómo son las rivalidades que hay a veces entre un país y otro. A veces son por el fútbol, otras veces por la historia, una por la guerra, otro porque esto, por aquello, y se van formando ciertas rivalidades entre algunos países. Bueno, ellos tenían rivalidades, en realidad eran parientes, pero tenían una gran rivalidad. A tal punto que los judíos no pronunciaban la palabra Samaria ni samaritano, en realidad. No la pronunciaban. Y algunos, hasta si pronunciaban la palabra, escupían en tierra como en señal de repudio hacia los samaritanos. Fíjense, a ese punto, a ese extremo llegaban. Cuando viajaban, hacían toda una vuelta más larga para evitar cruzar por el camino más corto que pasaba por Samaria, por ejemplo. O sea, todo era rivalidad entre judíos y samaritanos. Entonces ahora, en ese contexto, es que Jesús va a contar esta historia. Permiso. Los protagonistas están por escuchar lo que Jesús va a contar. Y Jesús comienza en el versículo 30 contando lo siguiente. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Ustedes noten que el autor de Lucas, que es el autor de este evangelio, pone énfasis en un detalle. En todos los casos dice que todos lo vieron. Todos lo vieron, dice, al verlo, dice por cada uno de ellos. Y entonces dice el versículo 34, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús cerró la historia con una pregunta. ¿Quién te parece que es la persona, el prójimo, que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y aquí aquí se demuestra que este hombre era rápido de mente, que hizo la pregunta, porque en forma muy ágil responde sin necesidad de decir samaritano, el samaritano. Usó toda una oración más larga, buscó la vuelta para decir el que usó de misericordia con él, digamos, pero no dijo samaritano. El deseado de toda la gente dice que Jesús contó esta historia intencionalmente porque los protagonistas estaban ahí, los que habían participado de esta historia y podían entender claramente a lo que él se refería. Todos entendieron claramente el asunto. Pero, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa? ¿Saben que podríamos tomar el camino clásico para interpretar esta parábola? Que podría terminar con una conclusión algo así, ¿no? Como ¿quién te gustaría ser? ¿Como el levita, como el sacerdote o como el samaritano? Pero no vamos a tomar ese camino, vamos a tomar otro camino que nos permite claramente el deseo de toda la gente para entender mejor esta historia parábola, porque al final del capítulo que analiza esta historia, el capítulo 54 del deseo de toda la gente, ella dice
lo siguiente: Jesús es el buen samaritano. Eso dice ella, ¿no? Como que nos da la punta del ovillo para desenredar, digamos, a quién representa cada personaje, porque siempre en las parábolas nosotros procuramos entender, bueno, a ver, ¿quién era el hijo pródigo? ¿A quién representa el hijo pródigo? Y el hijo mayor, ¿a quién representa el hijo mayor? Y el padre, bueno, ¿quién es el padre? Procuramos entender las parábolas de esta manera. Entonces ella nos da ahora la facilidad de que nos dice: el buen samaritano representa a Jesús. Así que ya tenemos la posibilidad de interpretar esta parábola. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Jesús comienza a contar esta historia y el primer personaje que aparece en la historia, ¿quién es? Un judío. Un judío. No se dice mucho de él, no se dice el nombre, solamente se dice que este judío estaba viajando, tenía que emprender un viaje. Lo interesante es que este judío decide viajar solo, lo cual no era común en la época. La gente de la época, menos en este camino que se conocía que era peligroso porque era un camino que tenía muchos escondites para los ladrones, nadie viajaba solo, y era un camino que empezaba allí en Jerusalén y comenzaba a descender, era un camino descendente, por eso dice descendió, era un camino descendente que tenía muchas curvas, contracurvas. ¿Y cómo viajaba la gente? Se juntaban generalmente o en la puerta de la ciudad, o en la plaza de la ciudad, o en algún lugar. Los que iban a viajar ya se notaba porque andaban con su equipaje, etc. Y se juntaban varias personas y viajaban en caravana. De esa manera se protegían de los peligros, ¿verdad? Pero este hombre evidentemente estaba apurado, tenía alguna situación que le preocupaba, no pudo esperar la caravana y partió antes que la caravana esté lista. ¿A quién representa este judío? Para un judío que estaba ahí, este judío representa al ser humano. Representa al ser humano, representa a la humanidad. A la humanidad que allá en el cielo comenzó su camino descendente cuando decidió alejarse de la presencia de Dios y comenzar un camino cada vez más hacia abajo. El ser humano, desde que se alejó de Dios en el Edén, ha empezado y ha continuado un camino descendente. Ustedes lo pueden ver, aquellos que han vivido más años pueden saber cómo era el mundo hace 10, hace 20, hace 30, hace 40, hace 80, hace cuántos años, y cómo el mundo se va deteriorando, cómo la moral se va deteriorando. Podemos ver cómo todo se va deteriorando, la justicia, la maldad va creciendo. Entonces podemos ver que estamos en un camino descendente. Y toda vez que el ser humano decida alejarse de Dios, está en un camino descendente. Toda vez que el ser humano decida no mantener conexión con aquel que es la vida, está en un camino descendente. Toda vez que el ser humano se aleja de la presencia de Dios, está corriendo peligro. Así que como humanidad, estamos en un camino descendente, a menos que yo en lo personal, que vos en lo personal decidas mantener comunión con Dios. La vida continuará su descendencia natural, porque así es el hombre sin Dios. Pero en la parábola, en la historia, aparecen dos o más, no sabemos cuántos, aparecen otros personajes. ¿Quiénes son? Los ladrones. Los ladrones. Son los siguientes personajes que aparecen. ¿A quién representa el ladrón o los ladrones? Al enemigo. Representan sin duda a Satanás, ¿verdad? Que está a la vuelta del camino.
Mientras que aquel hombre estaba preparando su viaje, mientras que aquel hombre se estaba preparando para su viaje, los ladrones estaban preparando la emboscada, estaban preparando su estrategia para atrapar al primer desprevenido que encontraran. Mientras que el hombre preparaba su viaje, el enemigo, el ladrón, estaba preparando su emboscada. Buscando a cuál podían atacar, cuál sería el que estaría distraído, cuál sería el que estaría solo, cuál sería el que viajara sin compañía, cuál sería el que saldría apurado, el que no tendría tiempo. ¿Cuántas veces, cuántas mañanas salimos apurados? Y el enemigo está a la vuelta del camino, buscando algún distraído. Jesús dijo, Satanás, el enemigo de Dios, dice el ladrón, dijo Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No tiene ninguna buena intención para contigo, ni siquiera le importamos nosotros. Satanás lo único que quiere hacer es destruir al ser humano, sea como sea, pero no por nosotros, sino para dañar el corazón de Dios, ¿verdad? Así que los ladrones estaban preparados al acecho, y así está el enemigo como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y entonces ahí vemos personas con familias destruidas, jóvenes en las drogas, en problemas de delincuencia, inmoralidad, violencia, mentira, orgullo. Tantas cosas que parece que no se pueden frenar, porque el enemigo está maquinando detrás del ser humano y obrando de alguna manera escondido, como actúa el enemigo, ¿verdad? Siempre escondido, buscando la oportunidad para engañar, para matar, para destruir, dice la Biblia. Pero después del ladrón aparecen otros personajes que desde mi punto de vista son los más nefastos de esta historia y de esta parábola. Ahora sí aparecen entonces el sacerdote y el levita. Dos religiosos, si podemos llamarle así, pero eran dos religiosos. No solamente dos religiosos, sino que además eran líderes religiosos. Así que esto no cabe duda a quién representan, ¿verdad? No cabe duda a quién representan, porque ya lo podemos ver. Estos dos representan aquella religión que es vacía, carente de sentido, que no tiene nada que ofrecer al otro. La religión que no le interesa al otro, la religión que puede ver el dolor de otro y no prestar atención y no hacer nada por eso, es una religión representada claramente por estos dos religiosos. Una religión vacía, que no tiene sentido. Porque fíjense, de los dos, Lucas se toma el detalle de decir que vieron al hombre herido. Dice claramente de los dos. Y viéndolo, pasaron de largo. A pesar de que lo vieron, decidieron pasar de largo. O sea, no es que andaban distraídos, no es que estaban con el celular mirando el teléfono y no lo vieron, no es que no se dieron cuenta. Vieron la situación, lo notaron y decidieron pasar de largo. Un detalle importante, tal vez sirva como dato, que los levitas y los sacerdotes ejercían sus ministerios en el templo y no podían tocar un muerto. Y como este hombre estaba casi muerto, si ellos tocaban a un muerto, podían perder su tiempo de servicio, porque tenían que ir a purificarse durante 7 días por tocar a un muerto.
Dios tocaba a los muertos. Si esa persona realmente estaba muerto, que no lo sabían porque ni siquiera se acercaron mucho, porque dice que lo vieron. Fíjense que del samaritano se dice que además de verlo se acercó. Pero en este caso estos solo lo vieron. Ni siquiera se acercaron para ver si es que estaba muerto o no estaba muerto, si estaba herido, cómo estaba. Prefirieron pasar de largo. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Tal vez perderían prestigio si no prestaban servicio en sus puestos del deber. Pero decidieron pasar de largo. Una religión así no sirve de nada. Una religión para ser visto por los demás. Una religión para mostrarme ante los demás. Una religión solamente de forma. Una religión solamente, por posición, por lugar, por puesto. No sirve de nada. Una religión que guarda todos los mandamientos, pero que no ama al prójimo, no sirve de nada. Una religión que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Verdad? Un religioso que no vive para servir, no sirve para vivir. Y estos dos están aquí en el camino equivocado. Estos dos representan a aquellos que viven la religión solo como una forma. Aquellos que aprendieron a vivir la religión. Que la religión significa levantarme más temprano, o levantarme el sábado, ir a la iglesia, ponerme una ropa más linda, más o menos linda, etc. Y mantener ciertas formas, ciertos estilos, ciertas maneras, pero que no tiene nada que ofrecerle al otro, no sirve. Aunque guardes los 10 mandamientos, no sirve. Si tu religión no puede ver el dolor de otro y sentir compasión, misericordia por ver el dolor de otro y sin tener nada que ofrecerle, sin tener para ofrecerle esperanza, una palabra de ánimo, la palabra de Dios, un mensaje de esperanza, si no hay nada para ofrecerle al otro, entonces la religión no sirve. La religión ve y actúa. La verdadera religión es aquella que ve y hace algo por el otro. Esa es la verdadera religión. No esta que viven estos dos religiosos, falsos religiosos. Y entonces aparece el más lindo de todos los personajes, ¿sí o no? El mejor. Elena de Guaya nos dijo a quién representa. ¿A quién representa? A Jesús, el buen samaritano. Qué hombre distinto, ¿no? El otro es un judío. Él es samaritano. Tiene nada que ver con aquellos que lo odiaban y repudiaban. Pero no puede pasar de largo. Es un enemigo. Es un enemigo. Pero no lo puede dejar ahí tirado. Pero corres riesgo. O sea, él también está solo. Porque el relato bíblico deja claro que el samaritano no tiene ayuda de alguien más. No hay un grupo de personas, está solo. O sea, el lugar es peligroso. El lugar ya demostró ser peligroso. Lo golpearon, lo dejaron ahí tirado, medio muerto. Él mismo correría peligro si desciende de su cabalgadura para atender a alguien más. Pero el samaritano decide correr el riesgo de igual manera. Decide bajarse de su cabalgadura, decide detenerse, hacer más lento su camino y correr el riesgo por otro. Nuestro Señor Jesús, dice Efesios, cuando aún éramos pecadores, enemigos, alejados de la presencia de Dios, vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros y dio su vida por nosotros, siendo aún pecadores. Y Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y en la persona de Jesús vino a este mundo arriesgando mucho
arriesgando todo, dejando las comodidades. No solo una cabalgadura dejó Jesús. Jesús dejó toda la gloria del cielo para venir a salvarnos a este mundo. Cuán amados somos. Cuán amados somos por el cielo. Que aún conociendo nuestros pecados, aún siendo enemigos como el samaritano, vino Cristo a salvarnos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Pero no es el último personaje de esta historia parábola, ¿verdad? Porque aparece un último personaje. Porque la historia dice que acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo llevó, cuidó de él. No sabemos cuánto tiempo se quedó cuidándolo. No sabemos porque no dice. Porque el siguiente versículo saltea días tal vez. Porque dice otro día al partir. ¿Me siguen? O sea, no es que al otro día, porque si no diría al otro día al partir, pero acá dice otro día al partir. No sabemos cuánto se quedó. Recordemos que esta es una historia que ocurrió. Realmente hubo un samaritano, realmente hubo un sacerdote, realmente hubo un levita que estaban escuchando a Jesús cuando contaba la parábola. Pero hay un personaje más. Cuando se va en el versículo 35 dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Y qué le dijo al mesonero? Cuídamelo. Este es el último personaje de la parábola del buen samaritano, el mesonero. ¿A quién representa el mesonero? Vos sos el mesonero. Yo soy el mesonero. Esta iglesia es el mesón y nosotros somos los mesoneros. Esta iglesia es el mesón. El samaritano vino, dio su vida por las personas, hizo todo lo que tenía que hacer y ahora pone al alcance de los mesoneros personas heridas, personas con sus problemas, con sus dificultades, personas que te encontrás en el trabajo, en la verdulería, en el taxi, en el colectivo, en el ómnibus, en donde te muevas vas a encontrar personas heridas que el samaritano pone cerca de un mesonero. ¿Para qué? ¿Para que hagas qué? ¿Qué le dijo al mesonero? Cuídamelo. 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 ¿Qué tenés que hacer cuando viene un desconocido acá? Cuídamelo, dice el samaritano. Cuídamelo. ¿Qué tenés que hacer cuando te encontrás con el taxista que está desanimado? Cuídamelo. ¿Qué tenés que hacer cuando ves una persona? Cuídamelo. Cuídamelo, dice el samaritano. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer por estas personas. Pero vos sos el mesonero y esta iglesia es el mesón. Nosotros somos mesoneros. Pastor, pero yo no sé dar estudio bíblico. Pastor, pero no tengo recursos. Pastor, no tengo tiempo. ¿Cómo puedo hacer? Tranquilo. El samaritano ya tiene la respuesta a tu problema. El samaritano le dice, no te preocupes en lo que gastes, no importa lo que inviertas, yo te lo voy a pagar. Gastá lo que necesites, le dice al mesonero, gastá todo lo que necesites y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Le dice, primero le da 2 denarios, o sea que ya le da algo como para empezar. Y todos tenemos algo para empezar. Nadie tiene nada, nadie parte de cero. Algo para empezar a ayudar siempre tenés, algo hay. Pero lo que le dice el samaritano es, y lo que gastes yo te lo voy a pagar. Dios ama tanto a las personas que nos rodean, que nos dice a nosotros, mira, no hay nada que vos pongas que yo no te vaya a devolver. Recursos, ¿querés poner recursos? Yo te los voy a devolver. ¿Tiempo te falta? Pusiste tiempo, yo te lo voy a devolver. Conocimiento, responsabilidades, tiempo, lo que sea, yo te lo voy a devolver. No hay nada que vayas a hacer de tu parte que yo no te lo vaya a devolver, dice el samaritano. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Y termina la parábola
la historia con la promesa más linda que puede recibir un adventista. ¿Qué promesa? Cuando regrese, cuando regrese. Pronto va a regresar el buen samaritano. Pronto va a regresar y nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cuidaste a las personas que te rodean? ¿Hiciste algo por ellos? ¿Viviste para servir? ¿Hiciste algo útil con lo que yo te di? ¿Pusiste a disposición de las personas la esperanza que yo te compartí? ¿Qué hiciste? Te va a preguntar. Y seguramente a muchos de nosotros, y por qué no a todos, nos responderá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios nos bendiga y seamos mesoneros responsables. Amén.